Hoy hago un repaso express sobre mis lecturas y os cuento dos de los últimos libros que he leído, lo que estoy leyendo ahora mismo y lo que tengo pensado leer de inmediato. Si os quedáis os lo cuento. Bienvenidos a Palabra de Lector. Y comienzo con la que ha sido sin lugar a dudas mi mejor lectura del verano, que es esta que tengo aquí. La insoportable levedad del ser es una novela publicada en 1984 y quizás sea la novela más conocida o más representativa de su autor, donde se abordan temas filosóficos desde el punto de vista de varios personajes. Está ambientada en Praga alrededor de 1968, cuando Checoslovaquia es invadida por la Unión Soviética, quien comienza a controlar la vida política del país. Y esta situación marcará de forma muy distinta a los personajes que iremos conociendo en ella. Nada más comenzar esta lectura, vemos que el autor ve conveniente hacer una especie de reflexión sobre los términos de levedad y de peso, unos términos bastante vinculados con el título de esta novela, y para reflexionar sobre la levedad del ser, Mila Kundera se apoyará en cuatro personajes diferentes. Unos personajes que formarán una especie de triángulo amoroso, algo así como una relación a cuatro bandas, y cada uno de estos personajes representa un universo existencial diferente. Gran parte del peso de esta trama se centra en Tomás, uno de los protagonistas. Él es un médico cirujano, aunque tiene un perfil intelectual bastante marcado y también marcado una conciencia política. Pero lo primero que nos llamará la atención de este personaje será la relación que mantiene con las mujeres. Él está separado, está desentendido de su primera mujer y de su hijo, y mantiene encuentros sexuales con mujeres con las que no quiere establecer ningún vínculo afectivo ni ningún compromiso. El debate existencial de Tomás se moverá entre estos dos términos de levedad y peso. Y es que, como vemos, cuando él se desentiende de su primera mujer, experimenta una especie de dulce levedad. Luego tenemos a Teresa, que comienza siendo una amante más de Tomás, pero a diferencia de las otras mujeres que se acuestan con Tomás, Teresa acaba convirtiéndose en su pareja y tiene que asumir que Tomás sigue acostándose con otras mujeres. Ella es una mujer que parece que está huyendo y buscando cobijo en el amor, es sensible y resignada y parece que sufre por lo que ha vivido en su casa y por la relación que ha mantenido con su madre, una especie de tensión entre su cuerpo y la identidad de su alma. Luego está Sabina, que es la amante de más recorrido de Tomás. A diferencia de las demás amantes de Tomás, Sabina entiende su relación en los mismos términos y parece que se llevan bastante bien. Ella es una artista bohemia, es independiente y está guiada por el instinto de irse, de escapar de allí donde no se le permite expresarse. Y luego tenemos a Franz, un hombre que comienza una relación extramatrimonial con Sabina. Franz está casado con una mujer a la que no ama, pero que tiene miedo de abandonar porque en algún momento de su relación ella le dejó claro que si es abandonada acaba quitándose la vida. Franz es un personaje que parece romantizar todo aquello que tiene que ver con manifestarse, protestar, con lo revolucionario, con la lucha, pero lo cierto es que él es un intelectual que está inmerso en la vida académica y que vive cómodamente en Ginebra. Y se debate en esa tesitura de que su vida real está bastante alejada de lo que él considera importante. ¿Y cuál es la intención del autor con todo esto? Pues presentar sus propios postulados filosóficos. Y a través de estos personajes, a través de las situaciones que recrea, a través de las conversaciones, a través de metáforas y a través de reflexionar sobre ciertos conceptos, indaga en estos postulados. Y es gracias a lo bien que presenta estos personajes y a cómo los perfila que nos ayudará a poder entender lo que nos quiere contar. Las obras de Milan Kundera fueron prohibidas en su país durante años. El autor tuvo una fuerte conciencia política, estuvo afiliado al Partido Comunista, pero le expulsaron de él por contradecir el dogma comunista. Y la tensa relación que mantendrá con el partido fuerza su huida hacia Francia y le hace perder la nacionalidad checa, que no recuperaría hasta el 2018. Y continuamos en Praga, aunque en este caso retrocedemos unos años en el tiempo, porque nos situamos alrededor de 1942, cuando Checoslovaquia estuvo ocupada por el ejército alemán. Y es que otra de las lecturas que me han ocupado este verano está también ambientada en Praga. Aquí se nos narra cómo se desarrolló y en qué contexto la Operación Antropoide.
que fue como se denominó al plan para atentar contra Reinhard Heydrich, uno de los cabecillas nazis más temerarios, figura clave del Tercer Reich y también conocido como el carnicero de Praga. Fue además uno de los ideólogos de lo que se conoce como la solución final o el Holocausto. Unos años después de que Alemania ocupara territorio checoslovaco y con la intención de acelerar la sumisión de sus habitantes, Hitler nombra a Reinhard Heydrich protector del Reich de Bohemia y Moravia en septiembre de 1941. Nada más llegar aplicó la ley marcial, detuvo a varios ministros, asesinó a medio millar de personas y a otros miles les mandó directos a campos de concentración. Y esto tan solo en los 3 primeros meses en el cargo. Mientras las cosas iban de mal en peor en Checoslovaquia, el gobierno checo en el exilio en Gran Bretaña organiza una misión secreta para atentar contra este hombre y debilitar al régimen alemán. Para ello envía a 2 soldados de la resistencia que han sido entrenados en Gran Bretaña. Estos entrarán en el país lanzados en paracaídas y con la ayuda de la resistencia organizada en Praga deberán llevar a cabo esta misión. Si queréis conocer cómo se desarrollaron los acontecimientos, qué consecuencias derivaron de lo ocurrido, qué fue de estos 2 valientes paracaidistas que llegaron a Praga con esta complicada misión, podéis buscar la información en cualquier canal de historia, podéis leer este libro o podéis ver cualquiera de las películas que se han hecho al respecto. Y es que este fue un acontecimiento que obsesionó y captó toda la atención de Lauren Binet, autor de este libro que tengo aquí. HHHH es un acrónimo de una frase en alemán que viene a decir algo así como el cerebro de Himmler se llama Heydrich. Y es curioso porque el autor, con capítulos muy cortos que casi parecen entradas a un blog, contextualiza muy bien lo que sucedió en estos momentos y nos da los hitos o las claves para entender esta operación antropoide. Pero no solo eso, sino que a la vez nos narra cuál fue el propio proceso de creación de este libro. Además de mostrarnos los momentos claves de esta operación, de apuntar a hechos relevantes que tienen mucho que ver con lo ocurrido, el autor se detiene en pequeños detalles, en minuciosidades, pero que dan mucho carácter a este relato que no deja de ser una historia de héroes y villanos. Como digo, estos son 2 libros que he leído últimamente, pero que estoy leyendo ahora mismo. Bueno, pues husmeando en la librería me encontré con esta novela de aquí, La lista de los 7, de Mark Frost, una novela que yo no conocía, es de Impedimenta, que me da como cierta garantía, y al leer la sinopsis que viene en la parte trasera, entendí que podía ser una lectura ligera, entretenida, que no me comiera mucho la cabeza, pero que me hiciera disfrutar un poco del simple hecho de leer. Quizás lo más llamativo de esta novela es que el protagonista de la trama es el propio Arthur Conan Doyle, por lo que a mí me olía que era una especie de caso de Sherlock Holmes, pero con los personajes alterados. En el comienzo de la novela nos encontramos, como digo, a un Arthur Conan Doyle de 26 años. Ha terminado la carrera de medicina hace 3 años. Vive pobremente en un pequeño estudio en un barrio obrero de Londres y aunque confía plenamente en la ciencia, aspira a poder establecer científicamente la existencia del alma. Se debate en una lucha interior entre espíritu y ciencia. Visita médiums, espiritistas, avidentes, desenmascara a muchos de ellos porque él es consciente de que en este ámbito hay mucho fraude también. Y es que él se guía por 3 principios que a quienes hemos leído las aventuras de Sherlock Holmes nos resultarán bastante familiares, que son la observación, la precisión y la deducción. Conan Doyle, en este momento que le conocemos aquí, ha escrito ya algo de ficción, como una manera de poder entender las contradicciones a las que se enfrenta. Ha escrito 4 libros, 3 de ellos son manuscritos que ha intentado enviar a editoriales, pero que en todo momento han sido rechazadas. Y en este momento se encuentra cuando un día llega a su apartamento y descubre que le han entregado un sobre lacrado con una carta que le insta a presentarse al día siguiente en una dirección concreta. El remitente es anónimo y él decide acudir. La verdad que no he leído mucho más porque voy por la página 142, pero se me ocurrió paralelamente a esta lectura comenzar a leer
un libro de cuentos, porque me gusta muchas veces compaginar los cuentos con otras lecturas, pero en este caso los cuentos han acaparado toda mi atención y han hecho que deje temporalmente esta lectura de lado hasta que termine con ellos. El libro de cuentos al que me refiero es este que tengo aquí, Negro tal vez, del escritor húngaro Attila Beres. Y para mí este libro a priori cuenta con dos sellos de garantía importantes. Primero, que es un libro recomendado por la escritora Mariana Enríquez, quien se encarga del prólogo del mismo y quien textualmente dice que son cuentos que hará que se nos vuele la cabeza. Y por otro lado, y lo más importante, este es uno de los títulos que tenía en mi lista de recomendaciones de Esther, de los libros que devoraron París. Ya sabéis que leo a menudo las recomendaciones de Esther porque suelen ser muy acertadas y porque además Esther tiene la capacidad de recomendarme títulos a los que yo no llegaría por mi cuenta. Bueno, este libro cuenta con 12 relatos. Son relatos que no son muy cortos, la verdad que tienen unas cuantas páginas y nos da pie a poder recrearnos un poco en ellos. Yo por ahora he leído 6 o 7 de ellos y como decía Mariana Enríquez, a mí me ha volado la cabeza. Tanto que, como digo, cosa poco habitual en mí en los libros de cuentos, estos me los estoy leyendo todos seguidos y no los voy a compaginar con ninguna otra lectura. Por daros un pequeño ejemplo de cómo son estos cuentos, os comento 3 de ellos, los 3 primeros, para ir por orden. En el primero de ellos conocemos a una pareja que se ha conocido recientemente y que está viviendo un momento muy dulce, cuando de repente él descubre una extraña afición de ella, algo tan insólito como que de noche se viste con ropa para salir a correr, se adentra en el parque y muerde a perros. Él no sabe cómo actuar porque no quiere que nada estropee la relación que tiene con esta chica. El segundo cuento nos habla sobre una banda de rock muy peculiar porque al parecer todo aquel que asiste a uno de sus conciertos ve cómo le cambia la vida, experimenta un cambio en su vida, pero lo complicado es saber cuándo y dónde van a actuar porque esta banda no se anuncia en ninguna parte. Y el tercer cuento es tan ingenioso como inquietante y es que nos encontramos con el relato de un hombre que, recomendado por su terapeuta, nos narra cómo fue la dura y traumática muerte del muñeco de peluche que tenía cuando era niño. El siguiente es un cuento que ya es totalmente surrealista, pero que nos noquea totalmente. Así que, pese a que aún me quedan casi la mitad de cuentos por leer, sé que me van a gustar, lo tengo bastante claro. Además, Esther me ha asegurado una guinda final importante con el último capítulo que da un poco la explicación al título del libro. Así que nada, sigo expectante, sigo enganchado y desde luego, si queréis unos cuentos originales con un planteamiento muy actual e inquietantes, desde luego tenéis que leer Negro tal vez. Y por supuesto, gracias Esther, porque una vez más has dado en el clavo. Bueno, ya os he contado algo de lo que he leído, de lo que estoy leyendo y qué voy a leer próximamente. Bueno, pues quiero volver a Rainer Maria Rilke, vuelvo a Praga porque es un autor cuya ciudad natal es Praga. Y como de Rilke me ha gustado todo lo que he leído, que básicamente han sido sus cartas, porque leí Cartas a un joven poeta y leí Cartas del verano de 1926. Leí también su novela Los apuntes de Malte Lauret Bridge y leí este librito de Requiem y otros poemas que me encantó. Y como ante todo Rainer Maria Rilke se consideraba un poeta, qué menos que leer su poesía. Tanto las elegías de Duino como los sonetos a Morfeo se consideran el ciclo poético más importante del autor, por lo que es mi siguiente objetivo leer estos dos títulos. Sabéis que no soy muy dado a leer poesía, pero reconozco que lo poco que he leído lo he disfrutado. Y nada más, hasta aquí este rápido repaso de mi situación lectora, qué he leído, qué estoy leyendo y qué voy a leer. Contadme vosotros en comentarios en qué estáis ahora mismo. Gracias si aún estáis por aquí por haberme acompañado durante estos minutos que ha durado este vídeo. Vuelvo si puedo la semana que viene con otro vídeo donde también hablaremos de libros. Hasta entonces espero que disfrutéis de vuestras lecturas. Hasta luego.